tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es de vital importancia para nosotros como educadores y es CI. Para eso vamos a tener unas líneas de trabajo, como es el marco legal de lo que ha sido tecnoeducación a nivel internacional y nacional. Vamos a tratar tensiones que ha provocado en la implementación de CI y algunas experiencias. Pues tenemos acá la rectora de institución educativa de Rural Nazaret, su experiencia en la educación, y también acá el profesor Robert Ibarra va a aportar desde la autonomía del pueblo guayú en lo referente a la implementación de CI. Por eso hemos llamado este espacio como experiencias en educación en el departamento de La Guajira con el pueblo guayú. Iniciamos. Con respecto a la legislación en educación, iniciamos con el convenio 169 de la OIT, donde se reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Luego, en el año 91, en la Constitución del 91, se establece la tradición lingüística como un patrimonio de la nación. Y también se establece que la enseñanza en los pueblos indígenas debe ser bilingüe y que el idioma o el dialecto que esté en ese territorio es oficial para ese territorio. Toda la enseñanza que se imparta en ese territorio debe ser bilingüe. De igual manera, también la educación, la formación que se le ofrezca a personas que sean del grupo étnico debe ser que respeten su cultura y que esté en pro de su desarrollo cultural. Esto lo encontramos en la Constitución del 91, artículo 7, artículo 10 y artículo 61 de la Constitución Política de Colombia. Vamos al año 94 cuando sale la ley famosa, la ley 115, la Ley General de Educación, en la cual se establecen los fines de la educación y los principios de la educación, y se define en educación como aquella educación que se imparte a grupos étnicos que tienen una lengua, una tradición, unos pueblos propios y autóctonos. También algo que nos llama poderosamente la atención es cómo el papel del docente hay que tenerlo en cuenta en lo que tiene que ver con la formación en grupos indígenas, pues es un papel muy importante. Entonces la formación es indispensable y para ello también la investigación debe ser muy importante para grupos indígenas. Esto con respecto a la ley 115 del 94. Luego el decreto 804 del 95 establece toda aquella estructura, todo aquel andamiaje para el nombramiento de docentes. Y algo muy particular que habla es que los docentes deben ser bilingües, lo establece en este decreto. Algo muy particular que establece todo cómo debe ser las asignaturas, los temas, contenidos de cada uno de las instituciones en las cuales ofrecen educación en los territorios indígenas. En el año 2002 aparece el decreto 1278 que habla del nombramiento de docentes, pero por el concurso de méritos. Esto, desconociendo la autonomía de los pueblos indígenas, comienza una lucha de los pueblos indígenas y hasta el año 2007 sale la sentencia C-208 de 2007, en la cual le quita toda aplicabilidad del decreto 1278 en los pueblos indígenas y seguimos con el decreto 804, igualmente nombrándolo por los usos y costumbres por las autoridades, aquellos que escogieran las autoridades tradicionales. En el año 2010 tenemos el decreto 2500, el cual habla de la contratación de maestros en zonas indígenas a través de organizaciones indígenas y que sean los mismos indígenas los que lleven a cabo la implementación de la educación en sus territorios. En la ley 115
esta parte de la formación de educadores y toda esta parte estaba en el Estado, pero ya desde el año 2010 en la ley 115, en el decreto 2500, ya la formación de educadores y todo esto es por parte de las organizaciones indígenas, igualmente en la parte de la contratación de maestros está por parte de organizaciones indígenas, y que sean ellos los que construyan el sistema educativo indígena propio. Para esto, en el 2013 la CONCEPI, se crea este organismo CONCEPI de concertación de los pueblos indígenas para construir ese sistema educativo indígena propio, y se redacta ese documento conocido como el Perfil CI. Luego, en el año 2014 sale este decreto tan amplio como es el decreto 1953, que contiene mucho de lo anteriormente mencionado, como también algo que nos llama la atención es cómo esa responsabilidad sigue estando sobre las organizaciones indígenas. Aún en los territorios indígenas habla que se pueden construir universidades para la formación de los indígenas, de acuerdo a la cultura propia, de acuerdo a enseñanzas propias, se pueden construir estos espacios para formación de los participantes de la etnia. Sigo acá con nuestra compañera Esmeralda Mendoza, que tiene algo que aportar a esta discusión. Ok, muchas gracias. Desde mi perspectiva como coordinadora de un centro educativo en el municipio de Manaure, visualizo lo que está contemplado en la norma, lo que se ha venido ganando respecto a la organización, la formalidad, la legalidad, todos esos elementos que se han venido luchando a través de la educación étnica. Uno de los principales aspectos a tener en cuenta es qué tan viable ha sido todo lo que se ha venido manejando desde lo normativo en la realidad. Y encontramos una serie de tensiones, que cuando se habla de tensiones se habla de dos aspectos que supuestamente tienen el mismo objetivo, pero chocan en la forma en cómo se están manejando las situaciones. Estoy hablando del Estado, estoy hablando de las organizaciones indígenas y todo lo que implica los pueblos indígenas como tal organizados. Básicamente lo que se ha venido manejando es ver la educación como una política pública o ver la educación como, o sea, si se ve como una política pública es un servicio, y si es un servicio público debe estar orientado por el Estado. Sin embargo, la legalidad que se ha venido ganando en relación con la autonomía que deben tener los pueblos indígenas en relación con la elaboración de su propio sistema para la educación de su comunidad, ha ido en contravía, se puede decir, de todos aquellos lineamientos que constitucionalmente se han manejado. Estoy hablando entonces que cómo hacemos que ese sistema educativo indígena propio se cristalice en la realidad. Hay muchas tensiones con respecto a eso. Primero que todo, el manejo económico, los recursos. Para armar un modelo como ese se necesitan unos recursos muy específicos que fundamentalmente los pueblos indígenas no tienen y que tienen que ser dados por el Estado. Pero al Estado aportar esos recursos, el Estado se pone en una posición de control, restando la autonomía a lo que los pueblos indígenas quieren para su desenvolvimiento y para su proyecto educativo. Entonces se condiciona muchos de los aspectos de los cuales estamos hablando el compañero. Otro aspecto es el tema de los temas centrales que giran alrededor del proyecto educativo indígena, del proyecto educativo propio, que son la territorialidad, la lengua, básicamente, el tema de la organización de su currículo en cuanto a las temáticas que abordar de acuerdo a las necesidades más centradas en su contexto y en lo que ellos visualizan como su
proyecto de vida en un ambiente, digamos, que no implica que tenga la calidad, está fundamentada en un buen vivir, ¿me explico? No está fundamentada en ser competente o en tener un estándar X o en ganar una prueba externa, sino en vivir bien y en su comunidad se desarrolle de manera productiva para que ellos tengan una buena vida. Pero por otro lado también tenemos el conocimiento que es propio, que se genera dentro de cada comunidad, que se genera a partir de la necesidad de cada comunidad, y un conocimiento que supuestamente es ajeno o externo, vamos a llamarlo así, y que también amerita de ese conocimiento porque como ciudadanos del mundo, que son los indígenas, parte del mundo de la sociedad, también tienen que estar interactuando con ese exterior, lo cual implica que tenga que acercarse a la cultura que se le llama Alipura. Bueno, otra atención se refiere más que todo a la formación del docente. Básicamente la formación del docente es fundamental de todo este proceso de implementación del CELI. Porque si bien es cierto que en la norma, desde muchos años atrás, fundamentan básicamente una formación bilingüe dentro del perfil del educador o del coeducador, eso no se ha llevado a la realidad. Y todo el proceso que se ha avanzado de contratación de docentes, de nombramiento de docentes, no tienen en cuenta ese elemento. Y del profesor que sea bilingüe, para que tenga un conocimiento más acertado, que efectúe una gestión docente mucho más centrada en lo que necesitan los estudiantes. Y otro es el conocimiento de la cultura guayú. O sea, hay muchas personas que han sido nombrados como docentes dentro de estas comunidades, incluyéndome a mí, y no hemos sido ni tenemos descendencia guayú ni hemos conocido de la lengua. Entonces ese aspecto desdibuja un poco, y así lo veo, desdibuja un poco el elemento de lo propio, porque supuestamente la base de lo propio dice que debemos fundamentar unos criterios, un perfil específico, y que el docente debe formarse bajo esos preceptos para que sea lo que la comunidad indígena necesita, ¿ya? Entonces eso es un elemento de tensión, porque por un lado están los planes territoriales de formación docente que están centrados en las necesidades de otras comunidades ajenas a la comunidad indígena, y que se cristalizan y se manejan con unos presupuestos en donde no se ha concertado al docente que trabaja en las comunidades de manera, o sea, no se ha concertado y no lo ha dejado participar en ese proceso de elaboración de esos planes. Y es de ahí que la formación del docente es clave para que realmente se cristalice en gran medida la implementación del CELI. Otra de las tensiones también tiene mucho que ver, yo creo que el profe ahorita lo va a tener en cuenta, y es el tema de la autonomía económica, política, ideológica, en temas de soberanía alimentaria, en temas de los contenidos curriculares, en la autonomía en general en todo el proceso que redimensiona toda la educación propia. Ok, ahora vamos a tener la participación de Gabriela García de Pieyú, la cual va a hablarnos de su experiencia como educadora en la institución educativa rural Nazareno. Muy buenas tardes, mi experiencia comienza, yo soy guayú de la casta de Pieyú, soy del territorio de la comunidad turumana y en el establecimiento se llama Nazaret. Mi experiencia comienza en el año 2002, cuando nuestra alcaldesa en esos tiempos, Sara Aguilar, tuvo la oportunidad de poder contratar a maestros para las escuelas rurales, las rancherías, donde tuve la oportunidad de 2 años de experiencia contratado, donde nos pagaban anual, solamente recibíamos nuestro sueldo en diciembre, pero con la mayoría que era un grupo minoritario,
Entonces ahí nació mi vocación, mi amor por la educación, por mi comunidad, por mi familia. Y ese año, gracias, en el año 2004, fui nombrada, gracias a la lucha, a la percepción que hicieron muchos líderes al Estado, al Ministerio, especialmente al Ministerio de Educación, a los presidentes, para que hubiera una resolución, un decreto que tuviera en cuenta que las comunidades indígenas necesitaban un formador, un maestro que sea de la etnia o que conociera la cultura, conociera el contexto. Tuve la oportunidad, me nombraron por el 804 del año 2004 en el mandato del alcalde Luis Alfredo García, conocido como Fello García. Hasta ahí tuve la oportunidad del año 2010 que subí a la dirección como directora de un establecimiento. Ahí fui no conociendo, que yo conozco mi contexto, ahí fue donde conocí maestros de diferentes pensamientos, diferentes usos, costumbres, donde comenzamos a trabajar en equipo por la educación y la formación de nuestros estudiantes alrededor de nuestras comunidades. Nos encontramos estudiantes de edad, estudiantes por primera vez que llegaban a la escuela con su edad. Esto nos ayudó mucho a trabajar con las comunidades, en lo que no entiende el Estado, lo que no entiende nuestro presidente, lo que no entienden los ministros de educación, que es nuestro contexto. Quien conoce somos nosotros, los directivos, que vivimos diario, que vivimos las situaciones con los padres de familia, a través del diálogo, a través de los compromisos que hacemos con los padres de familia para formar formar estudiantes a esta sociedad con todos sus valores y conocimientos. Entonces esa experiencia hoy lo he compartido con ustedes. Quien conoce la realidad de nosotros, somos nosotros los directivos que vivimos con el equipo de trabajo que trabaja en nuestros establecimientos rurales. Un ministro de educación desde su oficina no mide la necesidad, un presidente desde su oficina no mide la necesidad que tienen los pueblos indígenas, pero nosotros sí que vivimos diario, que conocemos cuántos estudiantes, cuántos padres de familia, cuántas rancherías, cuántos animales tienen, lo que han perdido. Entonces es eso, un llamado al Estado que nos escuche nuestra realidad, que escuche lo que vivimos diariamente con nuestros estudiantes y con nuestros padres de familia. Mil gracias. Y ahora proseguimos con Robert Ibarra. Él es del clan Epinayú y queremos escuchar su aporte con respecto a la implementación en el CEIC y lo que nos tienes que decir, Robert. Hago una claridad. Epinayú. Queremos comenzar precisamente cuando hablamos de la autonomía. Hablamos del conocimiento propio que tenemos, y cuando hablamos de autonomía estamos hablando de gestión y administración de nuestros propios recursos. A veces, y ese es el choque que hay entre el gobierno nacional y los pueblos indígenas, en donde nosotros recalcamos y luchamos por nuestra propia autonomía, el manejo de nuestros propios recursos, y el Estado pues sí aporta los recursos, pero quiere tener, por ejemplo, el tema de canasta educativa. Y en las contrataciones que se hacen, nos dicen, sí, háganlo ustedes, pero bajo mis parámetros, bajo mis regulaciones, bajo mi supervisión. Entonces no hay una autonomía como tal, y ese es el choque que tenemos. De hecho, aún no se ha podido implementar CEIC, precisamente porque cuando nosotros los pueblos indígenas buscamos un sistema educativo indígena propio, viene el Ministerio de Educación y nos dice, no, ustedes tienen que regularse por lo que dice la Ley General de Educación, la Ley 115, donde nos dan los parámetros, y no nos permite enfocarnos en lo que realmente a nosotros nos importa, la cosmovisión, la preservación de la cultura desde lo propio, donde nosotros queremos mantener lo que es propio nuestro. Y mire, ahorita acabamos de hacer un ejercicio de la diferencia entre clan y el grupo. Para nosotros, teniendo conocimiento previo,
los clanes no existen en la cultura guayú. Los clanes son de la India, lo mismo que las castas que son europeas. Entonces los clanes y castas no son nada propios y que fueron implementadas por los conquistadores, por la clase dirigente desde siempre. Entonces nosotros tenemos que ir desarraigándonos de esos conocimientos que fueron impuestos, y ahí es donde radica la lucha del pueblo indígena por la autonomía. Y la autonomía no significa encerrarse, no significa aislarse. La autonomía es reconocer lo que nosotros somos y reconocernos como pueblo indígena y reconocer y que los demás también nos reconozcan a nosotros. Y ahí entonces se da el paso de la interculturalidad. O sea, cuando nosotros podemos reconocernos a nosotros mismos, podemos decir, bueno, yo soy esto y ahora voy a entrar en contacto con. Y miren, nosotros estamos aquí en este proceso intercultural con la señora Esmeralda Mendoza, que no es de esta región, con el profe Jonathan, que no es de esta región, y sin embargo estamos haciendo este proceso de interculturalidad que lo que hace es enriquecer el conocimiento, hace enriquecer el proceso del pueblo indígena, hace enriquecer el proceso que nosotros queremos para nuestros jóvenes, que es que nosotros seamos o queremos crear jóvenes globalizados, jóvenes que conozcan el mundo, ciudadanos del mundo, gracias profe, sin perder su esencia, sin perder sus usos y costumbres. Entonces en eso estamos. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es reconocernos, la autonomía es tener derecho a manejar nuestros propios recursos, y no solamente los recursos económicos, sino los recursos naturales, los recursos de conocimiento, porque también queremos resaltar que tenemos un conocimiento propio y que queremos implementarlo dentro de nuestras instituciones. La experiencia de la seño habla mucho de eso. La experiencia de la señora Gabriela habla de cómo fue su vida, cómo llegó a ser docente, cómo fue el proceso que ella vivió para llegar hasta donde está. Y lo mismo el proceso de cada uno de nosotros. La señora Esmeralda, cómo vino a dar acá el proceso que ha tenido que realizar para llegar a un sitio donde ella no conoce, o donde no conocía, porque ya lo conoce bastante, que no conocía, y cómo ha llegado a empaparse de toda esta temática, y hoy estamos hablando de ello en este momento. Entonces, la invitación es que nosotros todos podamos aportar un granito de arena a enriquecer el sistema indígena propio de los guayú. Bueno, ya para terminar me gustaría que cada uno de ustedes se despidiera los que en la lengua materna, el caso de Gabriela, Robert, Esmeralda y mi persona se despidieran, dijeran su nombre para que todos sepan de quién estamos hablando, así rápidamente. Tanere Teca Gabriela María García Piayú, Guayú Taya, Piayú Taya. Entonces la que Robert Ibarra Espinayú, el grupo Espinayú. Esmeralda Mendoza, coordinadora del colegio educativo rural Ixaximala, el municipio de Manaure. Soy psicóloga y docente. Tayacay Aríjuna, Tanuria Jonathan, Tachón Guayú y Tahuayusca Guayú. Ambos sucreños. Ambos somos sucreños y muy agradecidos con la etnia Guayú. Muchas gracias. Gracias. Gracias.